lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la cristología es que es una parte de la teología cristiana, es decir, es una parte de un universo que implica el conocimiento no solo de Dios, sino del conocimiento del hombre y de la mujer como seres trascendentales. Cuando nosotros hablamos de cristología, evidentemente nos centramos en la figura de Jesucristo y podemos ver cómo hay distintos nombres que se le van a nivel de la historia, se le ha ido dando a Jesucristo, ¿no? Y vamos a quedarnos con el término hebreo de Mesías, que es el ungido, y el término de Cristos, que es el término que se utiliza en griego para señalar que Jesucristo es ante todo el que ha de venir, el esperado. Es dentro de la tradición de los primeros, de los padres de la iglesia, es nuestro Salvador. Y justamente son los padres de la iglesia los que van a diseñar la teología cristológica durante los primeros siglos. Aquí estamos todavía recibiendo a personas, admitiendo personas que están pidiendo entrada. Bien, en la primera etapa podemos indicar que la cristología se desarrolla dentro de las primeras comunidades. Recordemos que Jesucristo no escribió nada, simplemente tuvo una coherencia de vida con respecto a la voluntad del Padre, y lo que nos llega a nosotros es la experiencia vivida de los discípulos, de los apóstoles, de las mujeres y hombres que los seguían y que estaban atentos a su predicación y a su enseñanza, que fue transmitida básicamente de una manera oral. Por eso es que indicamos de que Jesucristo no nos dejó un tratado, no nos dejó un método escrito o enseñado, simplemente nos dejó su ejemplo. Y este ejemplo está manifestado en la buena noticia. Recordamos que la buena noticia es una sola y es el mismo Cristo. Es el logo que hemos indicado en el último encuentro virtual que hemos tenido, en la cual ahondamos sobre la importancia de que ese logo, que es la palabra creadora del Padre y del plan primigenio del Padre, que está precisamente el de hacer que Jesús sea el rostro visible del amor trinitario. Ese primer encuentro, esa primera etapa, se basa en ese desarrollo de las primeras comunidades. Ellas estaban muy claros que ante la muerte de Jesús y sobre todo después de la resurrección, después de Pentecostés, había una idea muy clara de que Jesús era el Hijo de Dios. A lo mejor no fue algo que se reflejó de una manera muy clara en un principio, porque ahí tenemos la visión, el pasaje bíblico de los discípulos de Emaús que se retornaban a Emaús de una manera triste, de una actitud bastante triste, apesumbrada, porque pensaban que tras la muerte de Jesucristo todo se había acabado. Y para ellos evidentemente eso era un fracaso de toda esa experiencia que habían vivido con Cristo. Si los apóstoles y si muchos de los discípulos fueran estado convencidos de la enseñanza y de la divinidad de Jesús y de su resurrección, simplemente no lo fueran abandonado en el último momento. Es curioso que fue precisamente las mujeres y Juan, que era el discípulo más joven, los que se mantuvieron al pie de la cruz, pero no así la mayoría de los hombres y la mayoría de los apóstoles y discípulos que en un principio estaban con él. Allí también podemos ver cómo había una visión del Mesías distinta para cada uno,
Uno esperaba un Mesías histórico que los independizara del dominio romano que estaba en esa época. Otros esperaban simplemente un Mesías que les diera a ellos la tierra prometida, ¿no? Que tuviese una implicación no solamente espiritual, sino también política, territorial, que retomaran el reinado de Jerusalén como anteriormente en sus mejores momentos, como en la época del rey Salomón, se encontraba. Pero cuando ven que Jesús nace pobre, solamente predica el amor, no solamente a todas las personas, sino especialmente a los enemigos, tiene un vínculo muy particular con las personas que tienen vulnerabilidad, como son las viudas, los enfermos, los niños. Entonces la gente se va como decepcionando un poco, ¿no? Este Mesías no tiene pinta de tener fuerza para poder luchar contra los romanos. Entonces va cayendo Jesús en una decepción, como que no es el Mesías que se esperaba. El mismo centurión al pie de la cruz le dice, si eres el Hijo, y todos los que estaban allí le gritaban, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y le incitaban para que de alguna manera hubiese una manifestación, a ver si a través del sufrimiento, de la muerte, eso aceleraba un poco ese proceso de cambio que ellos querían, pero que estaban totalmente equivocados. Porque Jesús no vino a darnos ese tipo de cambio. Él no vino a presentar un reino, pero el reino de su Padre, no un reino terrenal. Y eso evidentemente decepcionó a muchos. Otros lo buscaban porque les daba comida, porque sanaba a los enfermos, y si se daban cuenta que estando con él había una multiplicación de panes y de peces, y se estaba bien con él, entonces había también un interés quizás material, un interés de un beneficio rápido, pero no había un interés en comprender lo que él venía a transmitir, que era un mensaje totalmente distinto, un mensaje que está basado en el amor, y un amor universal que en esa época no estaba todavía desarrollado por ningún tipo de religión. Entonces, en estas primeras comunidades comienzan entonces a pensar, ¿no? Tras la resurrección de Jesús, ellos se preguntaban, bueno, pero era hombre, porque comía con nosotros, sufría con nosotros, lo vimos morir, muchos lo vieron nacer y lo vieron crecer como un hombre. Y por tanto, si verdaderamente es hijo de Dios, también tenemos que decir que es verdaderamente humano. Y ahí es donde viene esta contradicción de las naturalezas, que se lleva mucho tiempo dentro de la iglesia discutiendo, y sobre todo en base a un personaje que se llama Arrio, que era un obispo, y él plantea lo mismo que plantean los testigos de Jehová actualmente, que Jesucristo es verdad, era un profeta, era hijo de Dios, pero no era Dios. Era un enviado de Dios. Incluso algunas religiones no cristianas indican que Jesús era como una encarnación de un ángel, como el ángel San Miguel, por ejemplo, pero que no era Dios. Y al contrario, Arriano resalta su naturaleza humana, como que si era Dios era en algunos momentos, pero como algunos momentos de su vida, pero siempre resaltaba más su humanidad. Y eso contradice lo que es la enseñanza originaria de la iglesia, y por tanto se llega a varios concilios. Está el concilio de Nicea, que es muy importante, porque es el que se pronuncia por primera vez en la doble naturaleza de Jesucristo, entre su humanidad y divinidad. Y es el concilio de Nicea y de Constantinopla, donde se establecen las bases de todos los cristianos, no solo de los católicos, sino de los protestantes, de los ortodoxos. Todos bebemos del concilio de
Nicea y más adelante Niceo-Constantinopolitano. Porque Constantino, tras su edicto de Milán, establece de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y esta doble humanidad se va a reforzar en otros concilios, no solamente en el de Nicea, sino está en el concilio de Éfeso en el año 431 y en el concilio de Calcedonia, que fue en el año 451. Estas disputas llevan a buscar definiciones, ¿no?, para poderlas comprender mejor. Y hay una definición que se llama unión hipostática, es decir, hipóstasis en griego es persona. Y entonces se establece que Jesucristo tiene una única persona, es decir, no son dos personas, es una sola persona, pero que tiene dos naturalezas. Una naturaleza divina, por eso es verdadero Dios, y una naturaleza humana, y por eso es verdaderamente hombre. Y hay unas definiciones no solamente con respecto a su naturaleza, sino que es, primero, que no es afectiva ni simbólica, es real. No es que me parece que Jesucristo es hombre, me parece que Jesucristo es Dios, no, es de una manera real. Otra que es inconfusa, es decir, no se puede confundir su divinidad con su humanidad. No tienen mezcla, no se mezclan, no es una especie que se mete en una licuadora y sale un solo resultado, sino que son diferenciadas, se diferencia su parte humana como se diferencia su parte divina. No es inmutable, es decir, no sufre cambio. Es inseparable, es decir, Jesucristo, aun cuando haya resucitado, ha resucitado con su cuerpo y con su espíritu, ¿no? En este sentido, Jesucristo mantiene sus dos naturalezas inseparables en una única persona, que dijimos que era hipóstasis. ¿Cómo se puede comprender esto? Como les digo, esto es un misterio, un misterio. Nosotros solamente cuando lleguemos a estar delante de Dios, veremos cómo se puede manifestar de una manera trinitaria, porque no deja de ser un misterio. ¿Cómo pueden ser tres personas diferenciadas, una de ellas con cuerpo además, una de ellas con una humanidad real y que además es inseparable y además que tiene un cuerpo resucitado, pero a su vez es un solo Dios? Esto es, como les digo, un misterio. La teología de alguna manera ha intentado indagar, pero es un indagar en algo que nunca vamos a comprender en su totalidad. Nunca lo vamos a comprender en su totalidad. Esta definición cristológica también da pies a el papel de María como Madre de Dios, porque si María parió a Jesús, lo parió como un hombre, y Jesucristo es inseparable su naturaleza divina de la humana, entonces María no solamente dio a luz a Jesús como hombre, sino que también lo dio a luz, lo parió como Dios. Y por tanto entonces María pasa a ser no solo madre de Jesús como ser humano, sino madre de Jesús como el mismo Dios. María es madre de Dios y no solamente madre de Jesús, sino comienza a ser madre de Dios. En la segunda etapa, después que se vienen estos concilios y hay esas definiciones que si de persona, la usía, que lo hemos tocado también por preguntas, dudas de ustedes, la usía es la esencia de Dios, ¿no? Es Dios mismo, es lo que hace que Dios sea Dios y no otra cosa. La usía es la esencia de Dios, que está sustentada o que sustenta la persona divina y sustenta además sus dos naturalezas, la humana y la divina. En esta segunda etapa se va a reflexionar, ¿no?, sobre cómo se va a desarrollar, cómo se puede enseñar, cómo se puede plasmar en la doctrina estas definiciones dogmáticas. Y aquí es donde viene también un pequeño problema con los ortodoxos. Y viene la primera división de la iglesia. La iglesia, su primera división está enmarcada
por el hecho de cómo explicar la Trinidad. Si el Espíritu Santo es una persona diferenciada del Padre y del Hijo, o o el Espíritu Santo es el amor que sale del Padre, llega al Hijo y retorna al Padre. Aquí estas reflexiones teológicas hacen que nos diferenciemos de la Iglesia ortodoxa, que es la Iglesia oriental, porque ellos tienen existe una pequeña diferencia, no en la cristología, sino a nivel de la persona del Espíritu Santo. Y esta diferencia, además de un contexto político también que existía en la época, porque los ortodoxos no querían someterse a la figura del Papa, hacen que haya un cisma, una división, que es diferente a lo que va a ocurrir posteriormente con los protestantes, que hay herejía. En este momento de la historia se ocurre ese primer cisma, que es una separación, pero se mantiene el dogma, es decir, se cree lo mismo, a pesar de estas pequeñas diferencias con respecto al Espíritu Santo. Ya cuando llega la reforma luterana, la reforma protestante, aquí ya se habla de herejía, porque se comienza a modificar el dogma. Pero hasta este momento, esta segunda etapa, donde surge el primer cisma, todavía no se habla de herejía como formal, de una separación formal. Pero después viene la tercera etapa, que es sí propiamente cuando aparece la reforma protestante, ¿no? Aquí hay un problema que es con respecto a la interpretación bíblica, ¿no? Se puede indicar que este tercer momento de la cristología surge desde el primer instante que se inventa la imprenta, porque el primer libro que se imprime es la Biblia, pero la Biblia protestante. La Biblia se imprime en Alemania tras la invención de Gutenberg, y Lutero, que ya surge por el siglo XIV, en los años 1500, establece sus tesis, ¿no? Y su protesta, que después es seguida por Calvino, después seguida por Zwinglian, por los anglicanos, todo lo que tiene que ver después con el calvinismo. Todo esto se va replicando, pero surge a raíz de un primer paso de Lutero, en la cual indica de que, o invita a que todos tengamos acceso a la Sagrada Escritura, y no solamente en latín o en las lenguas propias vernáculas de la Sagrada Escritura, sino que se comenzó a traducir en las lenguas vernáculas, en las lenguas propias de los pueblos. Entonces la gente podía leer la Biblia de una manera fácil porque estaba impresa y además en su idioma. Esto hizo que entonces la visión cristológica se fuera difuminando y cayera en un subjetivismo, ¿no? Ya la Iglesia Católica no tenía la única voz en la enseñanza, sino que la entrada del protestantismo hizo que el estudio de la Biblia comenzara a ser de una manera ya más generalizada. Todo el que quisiera estudiar la Biblia ya lo podía hacer. Por eso, cuando vamos a ver en la historia el estudio de la cristología en este tercer momento, el mayor desarrollo cristológico y de la Sagrada Escritura va a ser de teólogos protestantes, porque son ellos los que tenían esa libertad para poder agarrar la Biblia y poder desarrollarla y hablar sin censura. En la Iglesia Católica se comienza a estudiar libremente la Biblia en los institutos teológicos después de Pío XII aproximadamente, cuando se invita a los teólogos también a estudiar la Biblia, ¿no? Pero hay un retraso, ¿no? En ese sentido, la Iglesia Católica estuvo un paso atrás con respecto a la profundización de la Biblia y por tanto de la figura de Cristo. Esto trajo cosas buenas y cosas negativas, ¿no?
¿Por qué? Porque en esta libertad de estudiar la Biblia eh, hay muchos errores también, ¿no? Por ejemplo, comenzó a escribirse de una manera paralela a lo que dice la iglesia, la vida de Jesús, sobre todo en Alemania, ¿no? Y comenzaron a introducir una alegación, una- comenzaron a establecer el mito como una categoría de estudio. Sobre todo eso tiene su culmen en Bultmann, que son las teologías liberales. ¿Y por qué? Porque Bultmann decía que no se puede acceder al Jesús histórico, que todo lo que está en el Evangelio está contaminado por el mito, porque lo que se establece es la experiencia querigmática, es la experiencia que vivieron los primeros discípulos, pero que no se puede creer de una manera histórica. Entonces esto llega hasta la exageración de muchas veces negar hasta la propia resurrección de Jesús, en la cual dicen que Jesús no resucitó de una manera histórica o física, sino que Jesucristo resucitó en los corazones de las personas, que Jesús resucitó en la conciencia de las personas, pero que no resucitó de una manera real como nosotros lo podemos entender. Sabemos nosotros a esta altura que eso es una herejía y que eso no es correcto. Por eso hay que estar muy atento en esta etapa sobre los teólogos que van a comenzar a hablar sobre la figura de Jesús. Porque en esta reconstrucción, intentando buscar fuentes puras de la historia de Jesús, lo que hacen es dejar la fe a un lado y comenzar a vaciar de fe a la misma acción de Cristo en la historia, ¿no? Entonces, este Bultmann hay que tenerle mucho cuidado y saber que esta teología del querigma o teología liberal es contraria a lo que enseña la Iglesia Católica desde siempre. Por tanto, no le vamos a dedicar mucho tiempo al Bultmann, sino simplemente alertarlos. Y después vienen otros teólogos protestantes, que son como Kuhlmann, Pannenberg, Moltmann. Moltmann, de hecho, yo lo nombré cuando hablaba de la muerte de Dios. Y hay católicos que han escrito también en esta línea, en esta tercera etapa de la cristología, como es Casper, como es Skillebeck, como es Karl Rahner y Hans Küng. Estas personas en algún momento seguro lo van a leer y yo les recomiendo que los profundicen, que revisen, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la postura de Rahner, que es católico, pero que entran dentro de esta ola progresista en la cual buscan indagar la cristología. La cristología de Rahner, que entre todos los teólogos creo que es el único que podemos tomar ahora por el tiempo y que es muy importante, nos va a establecer que Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre y que se manifiesta en el mismo idioma a todos los hombres, es decir, Dios toma el componente humano en sus palabras, en sus hechos, incluso hasta en sus errores, para poder enseñar al hombre, ¿no? Dios se nos ha hecho muy accesible. Y también Rahner nos plantea de que todo está configurado universalmente en la persona de Jesús, incluso aquellas personas que no son cristianas. Aquí hay un dilema, ¿no? Porque entonces, ¿quién conforma el cuerpo de Cristo? Para Rahner, toda la creación está conformada en un solo cuerpo y en una sola cabeza que es Jesús, incluso cuando son personas que no conocen a Cristo. Él les llama cristianos anónimos. ¿Por qué? Porque hacen el bien, pero no creen en Cristo. Eso ahora mismo en la teología actual ha agarrado también fuerza, ¿no? Porque se está replanteando de que hay personas que aun cuando estén en otras religiones pueden también conseguir allí la salvación y no de una manera tan rígida como venía enseñando la Iglesia Católica, que solamente los católicos se iban a salvar, ¿no? Ahora cada vez esta postura de Rahner de que todos nos podemos salvar apunta a esa salvación universal siempre y cuando actuemos en el amor, ¿no? En la bienaventuranza. Esto es cuestionable
pero es simplemente la postura que actualmente se está retomando dentro de la teología, sobre todo también en la eclesiología. El Concilio Vaticano II, que es un concilio eclesiológico, nos plantea a un Jesús cercano, a un Jesús que no está peleado o contrariado con el mundo, con la modernidad, sino que más bien hay un llamado para que los cristianos, los católicos, transformemos la historia. No huyamos de la historia, sino que transformemos la historia. ¿Cómo? Siendo buenos políticos, buenos esposos, buenos profesionales, buenos hijos y buenos ciudadanos. Nosotros no podemos estar peleados por la historia, ni buscar a Cristo de una manera aislada o ensimismada. La contemplación se debe dar en la oración, en la Eucaristía, en el sacramento, pero también fundamentalmente en la transformación histórica del mundo. A nosotros se nos llama transformar el mundo en el amor y no a escondernos o a arrinconarnos, a aislarnos y entonces buscar una salvación individual o una elevación o una iluminación. Eso está lejos de lo que nos enseña el Concilio Vaticano II. Para seguir avanzando, solamente quería recordar que no hay cristología sino un conocimiento de lo que Jesús fue, ¿no? y hizo y dijo. Por eso es necesario siempre volver a los evangelios. Y a los evangelios se tiene que actuar y leer con ciencia apegada a la razón, pero también a su vez con la oración, ¿no? Y eso nos va a ayudar a estar atento a las herejías, ¿no? Que son las que han ido denunciando los concilios. Para nosotros saber y conocer cuáles son las herejías, basta con repasar qué es lo que nos enseñan los distintos concilios a lo largo de la historia. Porque los concilios lo que han hecho es recalcar y señalar las equivocaciones que muchas veces los miembros de la misma iglesia han tomado por desconocimiento o porque han querido dar un paso más adelante, y evidentemente siempre el que da el paso primero tiene más oportunidad de equivocarse. Y nosotros también, con nuestra fe, muchas veces ha crecido a través de las herejías, porque cuando la gente se equivoca, siempre viene una corrección. Y así hemos nosotros caminado dentro de la iglesia, a través de las equivocaciones y a través de las correcciones. Muchas veces los primeros teólogos, cuando quieren avanzar en algo, muchas veces son censurados, se tropiezan, pero gracias a sus tropiezos y a su valentía, a pesar de después de ser censurados inclusive, pero gracias a ese avance provocan que haya una respuesta y un estudio para avanzar en esos temas específicos, ¿no? Y la iglesia así se ha crecido y así se ha mantenido, ¿no? Herejías hay muchas, porque equivocaciones siempre van a sobrar. Hablamos la principal, que era el arrianismo. Está el gnosticismo, que es lo contrario del arrianismo, que decían que Jesús no tenía nada de humano, solamente era divino. Eso es el gnosticismo, eso lo criticó mucho Irineo de León. Y en la actualidad vemos que hay esos dos problemas todavía. Están los que dicen que Jesús es solo hombre, como los testigos de Jehová, los mormones también dicen eso. Y también los que dicen que solamente es Dios, como la nueva era, que simplemente ven a Jesús como un elemento espiritual e inspirador, pero que no tiene ningún tipo de elemento humano, ¿no? Vemos que todavía persisten esa herejía. Y dentro de la iglesia quería también denunciar, ¿no? Que tenemos que estar muy atentos con otra herejía que se ha colado muy fácilmente, que es lo que es el cátaro, los cátaros, o el docetismo, o también está, hay otros que van por esa misma línea, pero que todos se resumen en que es una iglesia de los puros. Solamente en la iglesia están los que tienen una gran pureza de vida.
Y entonces uno comienza a juzgar a los que se equivocan. Ay, son como una especie de fariseos, según en lo que nos muestran los evangelios. Vemos como el docetismo y los cátaros indican de que solamente son puros los que van a misa, los que pueden comulgar, los que procuran estar siempre atentos a las cosas de la iglesia, que eso no está mal. Que cuando se convierte en algo negativo, se convierte en algo negativo cuando nosotros quitamos a Jesús del medio y ponemos nuestro propio ego allí. Entonces, yo no estoy por Jesús, yo estoy para que me vean, para que la gente se dé cuenta de lo bueno que yo soy. Entonces yo estoy en este grupo porque yo puedo comulgar, porque yo estoy en las buenas con Dios, porque yo soy el mejor amigo del párroco. Y eso, para eso no estamos dentro de la iglesia. En la iglesia estamos es para acudir al servicio de los demás y especialmente de los más necesitados. La iglesia es un hospital, como el mismo Papa Francisco muchas veces lo ha indicado, en la cual van los enfermos. Y nosotros somos los primeros que tenemos que invitar a todos, sin distinción, a que participen del cuerpo de Cristo. En un primer momento a lo mejor no pueden comulgar, pero es un proceso de itinerario, de camino, en la cual nosotros podemos acompañar a nuestros hermanos en el crecimiento de la fe. Pero no seamos nosotros los primeros de ponerle una zancadilla, ¿no? O seamos los primeros que juzguemos a las personas. Nosotros no estamos en la iglesia para juzgar a nadie. Nosotros estamos en la iglesia para buscar ser mejores ante los ojos de Dios, que eso es lo que se conoce como la santidad. La santidad no se logra mirando al otro, se logra mirando a Cristo. Yo no voy a ser santo comparándome si mi ropa está más sucia que la de los otros. Yo tengo que ser santo en cuanto a mi visión a Jesús, que es el modelo perfecto. Y que cada uno camine como pueda. Que cada uno camine con lo que tiene a mano. Pero no seamos nosotros los que justamente le cerquemos el camino a estas personas que quieran conseguir ese encuentro con Dios. Ya para mañana vamos a hablar sobre el segundo material que envié y nos quedan 15 minutos para preguntas, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Humberto. El Papa César, disculpa. Sí, el Papa Francisco ha tenido muchísima oposición, tanto en el clero como en los laicos. Incluso hay un buen periodista, llamado Marco Polo, así firma. Él dice que un tercio del clero y del laicado está en contra del Papa Francisco. Su opinión. Pero también hemos observado muchos obispos que han sido expulsados de la iglesia por estar en contra del Papa Francisco. Nosotros pudiéramos afirmar que son herejes esas personas que tienen ese comportamiento. Sí, César, evidentemente el Papa Francisco ha tenido bastante oposición, ¿no? Y sobre todo dentro de la iglesia, porque nos llama a no estar cómodo, ¿no? Nos manda a levantarnos, a trabajar y dejar de estar en esa comodidad dentro de la iglesia, ¿no? Porque uno en la iglesia se acomoda. No solamente lo digo a nivel del clericalismo, sino también a través de los laicos. Uno se acomoda a los cargos, uno se acomoda a que uno se siente cómodo, bien, agradable. Y somos el grupito de siempre. El mismo grupito que da catequesis, el mismo grupito que va para todos lados. Y nos conformamos con eso. Y el Papa nos ha sacudido porque dice que tenemos que salir hacia la calle, la iglesia en salida.
Hay obispos que también, obispos, sacerdotes, que le ha costado entrar en esta dinámica. No todos son herejes. Sí es verdad que hay algunos de los que están ahora mismo en cuestionamiento, que niegan, si llegan a negar el papado, llegan a negar una verdad de fe, evidentemente se puede tomar como una herejía, pero no es el caso de la mayoría, ¿no? Es que las censuras son muy personales. Habría que ver por qué razón están censurando específicamente a ese sacerdote o a ese obispo o a ese laico. No todas las censuras significan que sean herejes. Algunos pudiese ser, pero no todo necesariamente. Hay personas que son censuradas o son llamadas a corrección, pero no son herejes. Pero hay otros que sí, otros que pueden optar a esa herejía, por lo menos decir que estamos en un sede vacante, que no, el Papa no es el Papa. Ahí ya entra un cuestionamiento mucho más fuerte o más grave que el que reconozca que es el Papa, pero que no está de acuerdo con algunos puntos, ¿no? Entonces varía de unos con otros, ¿no? Vamos a escuchar un momento a Humberto para ver qué nos quiere decir. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Usted hablaba de la herejía, ¿no? Sí, Pero yo recuerdo que en la idea que usted nos mandó la primera vez, no sé, que me explicara un poquito más, o nos explicara un poquito más sobre esto, que el adopcionismo, que dicen que Jesús no es hijo de Dios, sino por adopción. sí. Creo que usted podría aclarar un poquito más algo de todo. Sí, el adopcionismo implica sobre todo que Dios, Jesucristo era un hombre normal como todos y Dios Padre de alguna manera toma a Jesús hombre y le da, ese adopcionismo significa que le da un poco de divinidad a Jesús de manera tal que lo adopta, que lo incorpora dentro de su propia divinidad. Pero esto no es correcto, ¿no? Jesucristo, desde el momento de su nacimiento, no es adoptado por Dios. Él es del plan original de Dios, Él es totalmente Dios. ¿Ve? No es que adopta a Dios de momento. No es que se adapta ni adopta, sino que Jesucristo es totalmente Dios. Y por eso lo que tenemos que tener siempre muy claro es que siempre va a ser verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Bueno, hay varias preguntas, hay varias manos levantadas. Vamos a escuchar a María Carmen Márquez, del Carmen Márquez, que nos dice. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Solo el Vaticano es el único que decide qué es herejía o no. ¿Quién? El Vaticano es el único que decide. Sí, en la iglesia la voz oficial es el magisterio. El magisterio es el Papa unido a todos los obispos y él es el que indica, el que tiene el derecho, es decir, la fe se resguarda a través de su magisterio, que a través de los documentos el Papa y sus obispos, ¿no? En esa comunión. Pero no es que va a venir un párroco o un laico y va a decir, esta es la verdad, no. Eso podrá ser una opinión personal, pero siempre el dogma parte del magisterio. El magisterio es el Papa cuando habla de una manera dogmática y en unión a sus obispos, ¿no? También tenemos a Gerardo que nos dice que tiene la mano levantada. De nada, María. Muy buenas tardes, gracias por la información. Yo tengo dos preguntitas, lo voy a hacer bastante rápido para llegar del tiempo. La primera es esas herejías, ¿verdad?, que se están mencionando, ¿cómo la maneja la Iglesia Ortodoxa actualmente? Sí, bueno, la verdad es que yo de la Iglesia Ortodoxa conozco muy poco, ¿no? No sé bien ahora cuáles son los criterios que ellos tienen para la parte de herejía o no.
porque como están divididas, la iglesia está dividida, la parte ortodoxa y la parte latina, eh, habría que estudiar específicamente cómo se está manejando la teología ortodoxa. Sí es verdad que en la iglesia oriental hay varias iglesias orientales que son católicas, que están bajo la obediencia del Papa, a pesar que son orientales. Pues está la iglesia oriental y la iglesia latina, que es la que nosotros normalmente conocemos. Pero todas son católicas y están bajo la obediencia del Papa. Ahora, comprender la iglesia ortodoxa y sus herejías, la verdad es que habría que estudiar específicamente la teología ortodoxa, que en este caso no quedaría como tarea, ¿no? Pero no desconozco un poco la teología ortodoxa, ¿no? Vamos a escuchar a José Reyes. No, ya va. Ah, disculpa, Gerardo. Sí, ¿cuál será? En el material que enviaste, habla del monoenergismo. Ese monoenergismo es en la Edad Media, generalmente. Pero me llamó la atención una palabra que está al final, que es el bioenergismo. Y no aparece. No te escuché la última palabra, Gerardo, disculpa. Que Bioenergismo. sí, Esa es la palabra. sí. Volvemos con el tema de está el monofisismo, que también es que un Dios que no se mueve, estático. Tenemos, porque herejías habrá muchas, ¿no? Y está este energismo que es más gnóstico, ¿no? El hecho de que todo lo que es materia es malo. Ahí es donde entra el neoplatonismo, ¿no? Donde esa tendencia de que el cuerpo es la cárcel del alma y hay una dicotomía y solamente el espíritu es lo bueno, lo energético y hay que purificarlo de toda la materia. Eso es una herejía, porque nosotros, tanto el cuerpo como el alma, las dos cosas son buenas y van unidas. La visión hebrea, judía, es de una unión entre la carne y el espíritu, no hay esa diferencia. Esto lo de la división de cuerpo y espíritu es más de los griegos y que se coló dentro de la Iglesia Católica y hay muchos santos inclusive de que tienen una visión neoplatónica, pero sabemos que eso debe estar purificado, ¿no? En el sentido de que no es solo energía o es solo espíritu, sino que nosotros tenemos un alma y un cuerpo y no una sola cosa. Si es pura materia, es ateísmo, es materialismo puro. Y si es puro espíritu, caemos en ese energismo o gnosticismo que también es errado, que también es una equivocación. Vamos a escuchar, Gerardo, a José antes que se nos acabe el tiempo. ¿Sí? José, ¿qué nos dice? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Qué nos dice José que no se escucha ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, Nestorio en el Concilio de Éfeso decía, Jesús tiene dos naturalezas, pero él está formado por dos entes o dos personas distintas. No entiendo muy bien su argumento. sí. El problema está en que la persona tiene una esencia y esa esencia a su vez tiene unos accidentes, unas características que es propia de su naturaleza. Esto, comprenderlo, si lo vemos de una persona y de una sola naturaleza humana, se entiende un poco más sencillo. Pero claro, que una persona tenga dos naturalezas es como una contradicción dentro del mismo concepto de persona, ¿no? Y este Néstor, para salvar esa diferenciación, decía que una cosa era la persona trinitaria y otra cosa era la persona humana.
como que Jesucristo cuando en la Trinidad era una persona, pero cuando estaba aquí en la tierra era otra persona distinta. Por tanto, la persona que murió en la cruz fue la humana y no fue la divina, porque la divina fue la que resucitó. Era como una manera de justificar cómo es posible que Dios pudo haber muerto. Tenía que haber tenido dos personas para que muriera el ser humano y se liberara y solamente existiera la persona divina. Pero eso es una herejía, decir que no es así. Solamente existe una sola persona y Jesús en esa persona murió y en esa persona resucitó, con sus dos naturalezas. Escuchamos por último, la última persona sería María, que por el tiempo no nos va a dar más chance. Yo creo que para... ¿Sí? Dada la férrea oposición del cardenal Robert Sará hacia el Papa Francisco, ¿se puede considerar hereje? No, Robert, el cardenal Sara ha tenido una diferencia sobre todo a nivel de la liturgia, pero nunca, hasta ahora nunca se ha considerado hereje porque no ha dicho ninguna herejía como tal. Se ha mantenido, de hecho él se mantiene fiel al Papa, es obediente al Papa. Una cosa es tener una diferencia con el Papa y otra cosa es ser hereje o no creer en el dogma. Quiere decir que uno lee a Sara y no va a encontrar ninguna herejía allí. Sí. Gracias. No, es importante que sepan de que por estar no de acuerdo con alguna posición del Papa no significa de que sea hereje, ¿no? No necesariamente. Puede ser que haya el caso, pero no es algo general. Bien. Está, para ver cuántos minutos me quedan, nos quedan 6 minutos. No sé si José Reyes quiere decir otra cosa. ¿No? Vale. Entonces, disculpen que todo sea así un poco más rápido. Vamos a intentar de todas maneras tener otros encuentros quizás con más tiempo. A pesar que nuestro curso termina en el sábado, eso no significa que no podamos seguir conversando y profundizando. Si ustedes están de acuerdo de tener otro encuentro aparte, lo podemos tener. Es decir, ahora mismo esto porque se está evaluando. Pero yo por lo general, de hecho, tengo una comunidad virtual en la cual nos reunimos todos los sábados, a veces por el chat, a veces virtual, donde tenemos encuentros formativos. Entonces, si ustedes de todas maneras quieren seguir profundizando, lo pueden hacer incluso después de haber terminado este módulo. ¿Ve? Así que no se preocupen por eso, porque siempre vamos a tener momentos para poder formarnos. Ustedes me siguen en me dicen, mira, queremos reunirnos, queremos ahondar un punto. Yo siempre estoy dispuesto, busco el momento para poder reunirnos y dar ese encuentro y esa formación. ¿Sí? Entonces, bueno, nos despedimos, quedamos para mañana y ya a lo mejor mañana creo que vamos a tener un poco más de tiempo de preguntas y dudas porque ya mañana va a ser un tema mucho más corto. Así que descansen y nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego. Gracias, profe. De nada, de nada. Y cualquier duda me escriben.